Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Já estamos de regresso, meus irmãos, com outro temário tão importante deste curso, como começar um puesto de avançada. E hoje, mais que todo, já vamos caminhando à reta final, são os últimos temas. E hoje vamos falar um pouquinho, hermanos, de agricultura, depois um pouquinho de obra de sustento próprio, de indústrias, e aí terminamos. Queremos dar um saludo muito especial a todos nossos irmãos de verdade presente do mundo todo. Muitos estão escrevendo para cá e também, hermanos, queremos dar a bem-vinda a los que já se inscreveram ao curso de novembro. Al mês de novembro, del 12 al 14 de novembro de 2021, vamos ter o primeiro grande congresso de puestos de avançada. Hermanos, há alguns anos atrás, eu nem sequer tinha ideia de lo que era isto de puestos de avançada, escola de Madison, obra de sustento próprio. Hermanos, eu era ignorante, pero completamente ignorante de todo esto. Por isso, damos a bem-vinda a todos os hermanos que estão em contato com nós. Vamos estar seu servidor, o pastor Juan Rivera e outros maestros, dando este temário sobre, especialmente, hermanos, sobre como começar um sanatório ou clínica. Em cada lugar devemos ter sanatórios. E vamos, conforme vamos estudar, e vamos ter que abri-los em los puestos de avançada. E a la vez, para que tenhamos hermanos, estudantes, para trabalhar al sanatório, devemos ter las escolas de los profetas para dar las clases, anatomia, fisiologia, fitoterapia, hidroterapia, e todo isso que devemos estudar para poder começar esta obra a la reta final. Que tremendo, hermanos, é uma aventura tão grande, quase não podemos nem dormir, porque, hermanos, é demasiado trabalho, já não há como descansar, estar em paz quando vemos o mundo perecendo por falta desta luz, e o cielo, hermanos, ha dado luz a los adventistas, e o mundo espera por esta luz. Portanto, agora devemos dar prisa. Assim que queremos dar a bem-vinda a todos, el dia 12 al 14 de este mês de novembro, hermanos, que já está cerca, queremos ter a todos. Pero há que inscrever-se antes para que podamos ter todo o material preparado para esta reunião ou este congresso de capacitação e treinamento de obra médico-missioneira. Aqueles que não se interessam por la obra médico-missioneira, agricultura orgânica, aprender a abrir puestos de avançada, abrir sanatórios, abrir editoras ou publicadoras, não são bem-vindos, porque tomaria lugar de outro que quer aprender e o cupo é limitado. Solamente queremos invitar a los hermanos, e é grátis, não estamos cobrando nada, pero solamente a los que querem aprender como ser um obreiro médico missioneiro a la reta final. E eu quero, hermanos, adelantar um pouquinho, a ver onde está meu livrito. Aqui tenho um livro chamado Conselhos sobre a Saúde. Agora não sei de onde lo coloquei. E disse assim, hermanos, pero meu irmão Josué é muito rápido, pode me ajudar a colocar a cita na pantalla, creio que lo guardei aí. Disse assim: hemos chegado a um tempo em que cada membro da igreja
deve ser um obreiro médico missioneiro. Que tão rápido que o irmão encontra. Aí está, o livro é Consejos sobre a Saúde. Disse, a igreja deviera despertar. Disse, hemos chegado a um tempo em el qual cada miembro de la iglesia, el anciano, sim senhor, el pastor, sim senhor, el diretor de la escuela sabática, sim senhor, el niño, sim senhor, cada miembro de la iglesia, la esposa del pastor, sim senhor, cada miembro de la iglesia deve hacer obra misionera médica. ¿Y por qué, mis hermanos? Aí disse por quê. Este mundo se parece a um hospital de vítimas de enfermidades físicas e espirituais. Por todas partes, não somente em Estados Unidos, não somente allá em México, não somente allá em Japão, disse por todas partes, há gente que muere por carecer do conhecimento das verdades que nos han sido confiadas. É necessário, must be, em inglês se diz, must be, é necessário que os membros da igreja despiertem e compreendam sua responsabilidade enquanto a dar a conhecer estas verdades. Os que han sido alumbrados por la verdade, e são os adventistas, não são os pentecostales, não são os hermanos testigos de Jeová, diz que os que han sido alumbrados por la verdade devem ser portaluzes para o mundo em el tiempo actual, porque estamos para entrar ao juízo de los vivos, em el tiempo actual, ocultar nuestra luz seria, hermanos, escuchen esto, uma gravíssima falta. No grave, gravíssima falta. O mensaje que Deus dirige a su pueblo hoy es este: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Portanto, mis hermanos, este es el chamado. Chegamos a esta hora. Hemos chegado a um tempo em el qual cada membro da igreja. Portanto, se alguno não quer ser obreiro médico missioneiro, não tem que vir aqui a tomar o lugar de outro. Tem que vir solamente os hermanos que querem ser parte de los 144,000. E eu já leí o texto, hermanos, que diz assim: esforcémonos com todas as forças que Deus nos ha dado para estar entre los 144,000. E um requisito, mis hermanos, é aprender a obra médico-missioneira, porque isto é bíblico e o Senhor Jesus era um predicador, era um maestro, pero era um doutor. E ele ensinou aos discípulos o mesmo, a sanar toda enfermidade. Portanto, isso tem que regressar à reta final. Vamos, hermanos, antes que me empolgue demasiado, a orar ao Senhor antes de abrir sua santa palavra. Vamos com reverência postrar-nos e pedir o permisso para abrir sua santa palavra. Oremos. Padre amado que estás nos cielos, que raro, Senhor, o que estamos leyendo parece que é outra igreja. Não parece que é nossa igreja, Senhor. Hemos chegado a um tempo, disse, como Daniel, naquele tempo se levantará Miguel, em aquele tempo de crise, em aquele tempo de grande tribulação, cada membro da igreja devemos ser obreiros médicos missioneiros. Isto foi escondido, Senhor, a igreja não se ha preparado, não estamos conscientes desta realidade, e vai chegar a prova, Senhor, e não estamos preparados. Despierta-nos, bendice estes congressos, bendice esses materiais, esses vídeos que estão sendo gravados, essas predicações que estão sendo dadas. Padre Santo, despierta um remanente, despierta aquele grupo selecto que vai estar parado à hora final para predicar ao mundo o mensagem de los tres ángeles. Bendice agora esta reunião, Senhor, ilumina nossa mente, dá-nos o permisso de abrir tu palavra, ilumina nossa mente com tu Espírito, unge-nos, Senhor, com este colírio, para que nossos olhos possam estar abertos. Pedimos, Senhor, bendice tu pueblo, oramos por nossos queridos, muitos estão enfermos, tu eres o doutor de los doutores, guarda-nos del mal. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Bueno, hermanos, hoje chegamos quase que a la reta final, já vamos nos acercando a los últimos temas, pero aún lo mejor está por venir. Hoy vamos a hablar de la agricultura, el ABC de la verdadera educación. Hermanos, la agricultura es el ABC
de la verdadera educación. Portanto, mis hermanos, el temario es cómo empezar un puesto de avanzada. Pero para empezar un puesto de avanzada, tenemos que aprender agricultura, porque si tenemos allá maestros, estudiantes, enfermos, visitas, y tenemos ahí los evangelistas, tenemos ahí los médicos misioneros, la pregunta de $1.000.000, ¿qué vamos a comer? Entonces, hermanos, tenemos que comprar una tierra que nos dê la chance, la condición de que tengamos agua, agua limpia, agua viva, agua alcalina, agua filtrada, y que tengamos tierra para plantar. Y mis hermanos, una planta no nace por acaso, una planta no sale como una maleza, la planta tiene que ser cuidada, regada, irrigada, tiene que ser podada. La planta, mis hermanos, requiere cuidados. Pero dice así la poderosa palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 19. El que labra su tierra, 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mucha abundancia de comida, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Queridos hermanos, los que queden en las ciudades estarán pasando por desastres naturales, por enfermidades, estarán pasando por pobreza, esclavitud, pero peor de todo, hermanos, es por la hambruna, Por tanto, hermanos, Dios nos manda ir al campo y labrar la tierra, porque vamos a tener mucha comida. Y hermanos, esta mañana cuando venía para acá, para este lugar, yo fui a preparar mi comida, y entonces salí a la yarda y agarré los tomates, y agarrei aí punho assim de tomates, e estava pensando que hermoso, uno pone aí uma semillita de tomates, e agora tem uma mata de tomates. Hermanos, quando temos hueso de mango, de aguacate, ou lo que seja, colocamos a la tierra durazno, e agora nasce esta planta e cresce, e o que era uma fruta, agora vai ter centenares ou milhares de frutas. La abundancia, la cultura del cielo, hermanos, es la prosperidad, la abundancia. Imagina si Adán y Eva tenían que ir y comprar un mango por $1. Hermanos, es una vergüenza. A veces ni $1, a veces son $2, $3 un mango. Estamos caminando, hermanos, a la pobreza muy grande, a una escasez tremenda. Pero dice la Biblia, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue los ociosos se llenará de pobreza. Vamos ver algunas otras citas más. Hay varias citas que tengo aquí para compartir con usted. Isaías 28, Isaías capítulo 28, el versículo 23, dice así: Estad atentos y oíd mi voz, atended y oí mi dicho. El que ara para sembrar, versículo 24, arará todo el día, romperá y quebrará los torrones de tierra. Seguimos leyendo, dice, cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye. ¿Quién le enseña? Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Dice más el versículo 27, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Versículo 28, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con sus dientes su trillo. Dice el versículo 29, también esto salió de Jehová de los ejércitos para ser maravilloso el consejo
y engrandecer la sabiduría. Hermanos, ¿sabiduría de qué? Sabiduría de la agricultura. Sabiduría de agricultura. Hermanos, cuando Dios colocó la primera pareja, los primeros seres humanos en este planeta, Dios los colocó en un huerto para cuidar, guardar y para prosperar el huerto. Hermanos, Dios nos quiere dar esta sabiduría a la reta final otra vez, para que vayamos al campo y sepamos producir a la comida, porque en la ciudad estamos teniendo una vida de esclavos, de miseria, de mendigos, pero en el campo vamos a tener abundancia, dice la Biblia, hermanos. Por eso que hay un montón de versículos en la Biblia, como por decir el Salmo 104, 14, 104, 14. Vamos a leer este salmo, dice así, hermanos: Él hace producir el heno para las bestias, y la hierba, ¿para qué? Ahí está. Y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Queridos hermanos, Dios quiere que produzcamos pan de la tierra, porque la planta es ¿para qué? El servicio del hombre. Cuando estamos con hambre, la planta tiene la respuesta. Cuando estamos enfermos, la planta tiene la respuesta. Cuando queremos cubrir nuestra cabeza, la planta tiene la respuesta. Y usamos la madera, y usamos la raíz, y usamos el fruto, y usamos la flor, y usamos la cáscara. Y así, hermanos, tenemos la vida. La vida del ser humano depende, hermanos, del sol, del agua, pero también de las plantas. Y eso encontramos, hermanos, que Dios crió las plantas al tercer día. ¿Por qué? Porque a cada día Dios hacía como una antesala para lo que serían los últimos 3 días. Entonces, lo que foi criado seria usado para o 4º dia, lo que foi criado al 2º dia para o 5º dia, e lo que foi criado al 3º dia iba a servir para o 6º dia. E que es que foi criado al 3º dia? Las plantas. E iba a servir a quem? A lo que foi criado al 6º dia. Quem foi criado al 6º dia? Los animales terrestres e o homem. Portanto, nós nunca fomos criados para comer alimentos de origem animal. A fisiologia humana nos diz, hermanos, nossos dientes, nosso aparato digestivo, todo nos diz que somos herbívoros. Herbívoros, quer dizer comedores de plantas. Que bonito, eu poderia dar um sermão sobre isto, mas eu quero falar da agricultura. Pero hermanos, es hermoso lo que encontramos en la palabra de Dios, y dice claramente el libro de Segunda de Crónicas 26, 10, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 10, dice: asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así el Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque él, el rey Uzías, era ¿qué? Amigo de la agricultura. Aí está, hermanos. En este temario vamos descobrir que el remanente a la reta final também vai ser amigo de la agricultura. Isso lo dice el santo libro de Dios. En la ciudad, hermanos, nosotros somos amigos de la comida chatarra, nosotros somos amigos del supermercado, estamos enriquecendo los productores de tiendas, de mercados, pero en el campo vamos ser amigos de la agricultura. Hermanos, eu poderia seguir leyendo, pero já leemos muito, não? Enoque era um campesino, porque ele vivia al campo. E este Eliseu era um campesino, arava a terra quando Elias foi arrebatado e deixou o encargo profético a Eliseu, não Enoque. Eliseu era um agricultor. Hermanos, temos um montão de pessoas na Bíblia que eram amigos de la tierra e Deus los apartou para su serviço. Portanto, hermanos, este tema de hoje é muito importante. Talvez hagamos 2 sermões de este tema. Eu nasci al campo e eu sei lo que é ter tierra
abajo de las uñas. En la ciudad, hermanos, uno anda así todo bonitito, ¿no? Así todo limpio, ¿no? De corbatita, pero al campo uno anda remendado. La moda en el campo es un remendo así a la rodilla y las botas, hermanos, y los pies a veces negros de la tierra negra, las uñas así toda sucia por abajo, porque usted mete la mano a la tierra, allá no hay guantes así de como uno aquí en la ciudad quiere andar así, ay, va una espina, una culebra, no, allá uno al campo, hermano, es rústico, uno actúa con la naturaleza, está en contacto con la naturaleza, y yo crecí en un ambiente rural, yo crecí en una montaña. E como tinha ganas, se Deus me dera este privilégio de abrir um puesto de avançada onde nasci, porque hasta o dia de hoje é uma montanha. Aquele tempo, hermanos, não passava nada, nem um carro, nem a bicicleta, não havia carreteras. Lo único que pudiera uno mirar, allá onde nasci, era um avião que passava ao cielo, assim de lejos, pero não havia nenhuma carretera, nem torres elétricas de alta tensão, nem nada dessas coisas, nada arriba desta montanha. E allá cresci, hermanos, a la soledad e desta montanha, caçando e comendo comida orgânica, e quando ia tomar água, uno chegava assim à água e tomava assim a la mano, ou então se agarrava uma hoja grande, assim como uma volta a la hoja, e assim como um vaso, e tomava el água gelada. E para banhar-se, hermanos, imagina, uno se banhava uma vez a la semana e tinha que poner os shorts e ir aí a la cascada, e isso caía gelado arriba del corpo, uno se temblava todo e saía correndo. E era algo terrível tomar banhar-se aquele tempo. Pero uno nasceu assim, em este lugar, como índio. E eu me acordo quando minha mamá me vino a buscar, eu tinha 5 anos, minha mamá se havia ido a la ciudad a trabalhar e me deixou com minha família. E eu cresci com meus primos e, bueno, minha abuela ou bisabuela, descansa já, e ela era muito ébria, borracha, e tomava muito, e com 5 anos eu também tomava álcool. Imagina que tristeza, porque era ao pico de uma montanha. E allá, hermanos, eu cresci, depois regressava, pero sempre cresci em contato com a natureza. Assim que eu tenho muita paixão por agricultura, aunque minha família trabalhava forte, e toda nossa comida dependia de lo que se plantava, o repolho, o col, o ajo, a cebolla, todo. Allá não usávamos o cilantro, pero usávamos muito o perejil, a papa, o frijol, o maíz, todo se plantava. Com exceção de la sal e açúcar que uno iba a la ciudad comprar, pero o restante todo lo tinha aí mesmo. Então se matava um pollo, aquele tempo se comia o cerdo, se engordava um cerdo todo um ano. Al final do ano matava o cerdo, comia o cerdo e também comia carne de caça. Não éramos adventistas, minha família aquele tempo não tinha nenhum princípio religioso, e então se matava o armadillo, matava o mono e matava pues um montão de animais de caça e comíamos desta maneira. Pero mis hermanos, me cai bastante assim, como se diz, me toca as emoções quando penso em minha infância, como era hermoso estar em el campo. Allá há árvores chamado araucária ou pinheiro, assim decimos em português, que é um árbol muito alto e cresce allá, a rama allá arriba, uma pelota assim verde, e cresce, e de repente quando madura cai, e quando cai e pega a terra, se abre a pelota e saem como nueces, chama pinhones, ou decimos pinhão em português, e esses pinhones assim, hermanos, que delícia, eu cresci comendo estes pinhones, e uno tem o hábito tão rápido, com um cuchillo lo abre e come tão rápido. Pero é hermoso, hermanos, vivir al campo, porque Deus tem 1000 maneiras de nutrir-nos, assim como Ele cuida dos pajaritos, cuida dos animais, Ele nos vai cuidar quando vayamos al campo. Bueno, pero vamos deixar de hablar histórias e vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos a la pantalla, hermanos. Então, eu quero regressar todavía com este tema
sobre a escola modelo, que é a escola Madison, pero hoje, mais que todo, quero falar um pouquinho da agricultura, que é a verdadeira educação. Dice assim, hermanos, os textos que estamos leyendo: el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósito, ¿no?, vano, se llenará de pobreza. Pero la outra cita não leemos, que está em 2 de Coríntios 9:6, por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente também segará, e el que siembra abundantemente, abundantemente também segará. Este princípio deve ser colocado em prática, hermanos, por los puestos de avançada. ¿Por quê? Porque já estudamos a la ocasião del decreto dominical, muitos pentecostales, muitos católicos romanos, muitos evangélicos, muitos protestantes, muitos de la nueva era se vão convertir quando mirem a imposição del decreto del domingo em contra el sábado bíblico que está na palavra de Deus, e portanto vai venir uma grande quantidade de hermanos convertidos, e eu pudiera empezar a ler através desses livros, que miles se converterão em um solo dia. Portanto, hermanos, nós temos que ir adelante. Já leí também no evento de los últimos dias, para abrir el camino. Quer dizer que nós temos que preparar comida para nossos hermanos de verdade presente que vão venir. Muitos vão venir do adventismo, porque há que eram adventistas, pero nunca leyeron, nunca estudaram, foram engañados por los pastores que não les ensinaram a verdade completa. Muitos vão venir de outros ministérios, la vara del pastor e outros ministérios, que também os líderes não les ensinaram nada de la reforma pro salud e nem tampouco de los puestos de avançada, e quando venga a crise não tem comida, e nós tendremos que recebê-los a todos. Portanto, temos que sembrar abundantemente. Diz assim, hermanos, Testemunhos para los Ministros, página 31. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. Ahora escucha esto, no tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado. Queridos hermanos, eu fui pastor missioneiro por 6 anos em Amazonas. 6 anos estuve em Amazonas. Allá, hermanos, era uma bicicleta que eu tinha para mover-me. E minha corbatita ia volando assim, e eu pedalava minha bicicleta, e minha corbatita volando, eu ia predicar, dar estudo bíblico, sudando, porque é um calor tremendo e é muito úmido. Pero, meus hermanos, allá, meu presidente, quando eu visitava a cidade, ele tinha esta frase por detrás de sua mesa, de seu escritório, dizia: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos olvidemos de como Deus nos ha guiado em el passado. Portanto, hermanos, não tengamos medo, não tengamos medo. Deus nos vai sustentar se lhe obedecemos. El Senhor sabe, hermanos, como guiar-nos em esta reta final. Bueno, déjame explicar um pouquinho o que está em la pantalla, hermanos, e já les vou explicar lo que quero leer. Está em este livro, Mensajes Selectos, tomo 3, mas que cambia muito como se diz, a página, ¿no?, de um livro a outro. Aqui diz assim, hermanos, este livro, vou a buscar aqui a página de este livro, El método de Elena de White de sembrar los frutales. Déjame buscar aqui, página 318, em este livro que tenho, pero déjame buscar aqui para ver o capítulo. El capítulo 44. Instrucções específicas sobre cultivos. Aí lo temos, capítulo 44, e diz assim: Elena G. de White é instruída acerca de plantar árboles frutales. Antes de leer a cita, déjame explicar algo. A hermana White, contra sua própria vontade, foi enviada, hermanos, para a Austrália,
porque ella había apoyado en Estados Unidos a Jones y Wagner, y entonces los hermanos líderes de la obra, a ellos no les gustó, especialmente a Urias Smith, Butler y otros hombres viejos, que la hermana White, como profetiza, había apoyado 2 muchachos en contra de ellos, que eran líderes experimentados, y ella se posicionó en contra de ellos, apoyando la justificación por la fe. Como consecuencia, compraron un boleto gratis para ella, para que fuera misionera en Australia, al otro lado del mundo, lo más lejano que pudiera enviarla. Pero ella fue, hermanos, pero cometió un error, pero ella fue. Pero Dios no la desamparó. Llegando allá, la hermana White estableció allá, hermanos, una escuela, la escuela de Avondale o Avondale. Y esta escuela, allá, hermanos, la tierra es muy difícil de plantar, mucha arena, mucha piedra, muy seco. Tanto que el año pasado, cuando llegó la pandemia, ustedes estaban escuchando como Australia estaba queimando, todo el país estaba en fuego, incendiado, porque, mis hermanos, es un lugar muy seco, muy árido. Pero la hermana White recibió visión de comprar una finca para abrir una escuela. Qué bonito como el Señor la había guiado toda su vida. El Señor no nos desampara, Él no nos deja solos. Y entonces, hermanos, ellos buscaron una finca y la hermana White tuvo la visión que aquella finca era la tierra apropiada. Pero los hermanos fueron en contra, contrariaron, porque no había agua, no había manera de producir la abundancia de frutas y vegetales para la escuela. Pero la hermana White fue orientada por Dios y compraron a un precio muy barato la tierra, muy barato. Pero al revés, hermanos, de tener una carencia de comida, ellos empezaron a producir con tanta abundancia que los vecinos venían a preguntar cuál era la causa, la razón por que produziam com tanta abundância. Agora vamos ler aqui, porque agora já podemos entender o que estamos falando. Vamos então à leitura. Diz assim: Mientras estávamos em Austrália, adotamos o plan de cavar zanjas, ondas, e llenarlas com relleno suficiente para criar uma terra buena. Esto lo hicimos para el cultivo de tomates, naranjos, limoneros, durazneros y parras. El hombre de quien compramos nuestros durazneros me dijo que le agradaría que yo observara la forma en que estaban plantados. Le pedí entonces que me permitiera mostrarle la manera como debían ser plantados de acuerdo a la visión nocturna que se me había dado. Mira que Dios le dio una visión a la hermana White para que ella pudiera adoptar el método que Dios estaba dando. Vamos a seguir leyendo, dice: Le pedí al hombre que contraté que cavara un hoyo profundo y que entonces pusiera en él buena tierra, luego piedras y encima buena tierra, 3 camadas. Después de esto, puso capas de tierra de relleno vegetal hasta que el hoyo estuvo lleno. Le dije al dueño del vivero que yo tenía plantado de esta manera en un suelo rocoso de Estados Unidos. Lo invité a visitarme cuando los frutos estuvieran maduros. Y él me dijo: usted no necesita ninguna lición de mi parte para enseñarle cómo plantar los árboles. Nuestra cosecha fue un gran éxito. Hermanos, déjame parar un poquito aquí la lectura. Si leemos la Biblia, hermanos, como ya mencionamos reiteradas veces, la historia de José en Egipto no es una historia para niños, es una historia para el remanente. Cuando la hambruna venga a la tierra, cuando la sequía venga a la tierra, cuando, mis hermanos, las condiciones serán las peores. Por eso,
Agora devemos reconsiderar a agricultura, como o rei Uzias, que era amigo da agricultura, porque nos dá prazer quando você agarra um mango assim carnudo, é saboroso, dulce. A irmã White vai comentar isso, hermanos, de que os frutales cresciam abundantemente. Um frutal normal, com a terra pobre, pura piedra e arena, estava assim chaparro, pequeno, enano, e agora a irmã White, com seu método, os frutales estavam grandes em poucos meses, e suas frutas dulces e carnudas. Que tremendo, disse aqui a cita, hermanos. Nuestra cosecha foi um grande êxito. Quem quer ir ao campo e fracassar? Nadie. Uvas, nísperas, tudo isso. Vamos seguir lendo, disse. Os duraznos eram de color mais hermoso e mais deliciosos em sabor que qualquer que eu hubiera provado. Cultivamos a variedade de duraznos grandes e amarillos chamados Crawford, e outras frutas, uvas, damascos, nectarines, que são duraznos, e ciruelas. Queridos hermanos, portanto, temos que então reconsiderar todo lo que estamos haciendo de nuestra vida y colocar nuestra vida en las manos del Señor y empezar hoy mismo la agricultura del cielo, la agricultura orgánica. Tal vez esto, porque a mí me cayó muy difícil de tragar esto. ¿Cómo es esto de agricultura del cielo? Hermanos, el tiempo no me da tanto permiso, pero mira lo que está escrito aquí a la primeira parte desta Bíblia de estudos. Aqui diz assim, hermanos, hablando del Edén, diz assim o capítulo 2, versículo 15. O comentário de la hermana White a la Bíblia de Estudos, capítulo 2, versículo 15. A la Bíblia de Estudos, diz: el Edén, cielo em miniatura. Eu tenho um estudo, hermanos, sobre el Edén, que era como um santuário, pero era também um campo de agricultura. Era uma miniatura del cielo. Quiere decir que en el cielo hay plantas, en el cielo hay comida, en el cielo hay uvas, hay granadas, hay trigo. Hermanos, en el cielo hay agricultura. Uau! Vamos ler a cita. Não sei se... aí está. Diz: Adão tenía temas como motivos de contemplación en las obras de Dios en el Edén, que era el cielo en miniatura. Dios no crió al hombre meramente para que contemplase las gloriosas obras de Dios, por eso les dio manos para trabajar, así como la mente y corazón para meditar. Si la felicidad del hombre hubiese consistido en no hacer nada, el Criador no le hubiera asignado un trabajo a Adán. El hombre había de encontrar felicidad tanto en el trabajo como en la meditación. Entonces el cielo que era, hermanos, el Edén que era un cielo en miniatura. Ahora déjame leer una cita de la Biblia, Salmo 78, me parece. Salmo 78 dice así, hermanos, el versículo 24. Salmo 78, 24 dice: E hizo chover sobre ellos, sobre los israelitas, los judíos que salieron de Egipto, e hizo chover sobre ellos en el desierto maná para que comiesen, y les dio trigo. ¿De dónde cayó el trigo, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Trigo de los cielos. Pero si hay trigo, hay plantación. Y si hay una plantación, hay agricultores. Pan, trigo para hacer pan, versículo 25. Pan de nobles comió el ser humano, les envió comida hasta saciarles. Versículo 27,
disse, hermanos, que eles queriam carne, e isso chover sobre eles carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. E disse assim, versículo 29, comieran e se saciaran, les cumprió pues su deseo. Pero dice el versículo 30, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comido la carne en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Hermanos, entonces, el pueblo de Israel, al revés de comer la comida del cielo, el trigo que caía del cielo, querían comer carne, e por isso perderam a vida. Portanto, em este momento, el remanente, ao revés de comer animais enfermos, animais cargados de antibióticos, de hormonas, de montão de químicas e drogas, llena de toxinas, devemos comer el fruto de la tierra. Que bonito, hermanos. Mi tempo se vai acabando, vamos rápido mirar o método da irmã Quay. Disse assim aqui em PowerPoint, método Ellen White de plantar árvores frutales. Então, aí está, hermanos, eu agarrei esta foto de internet. Pero usted mira que há mais ou menos hueco, aí de 3 por 3, 3 pies de largo, de anchura e de profundidade, 3, 3, 3. E aí você vai colocar bem abaixo algo que pueda retener o oxígeno, o aire, tubo, não? Como este tubo de que sale del inodoro, aí le pone uma piedra a la punta de este tubo para que a tierra não entre, a llenarlo de tierra, para que quede el aire atrapado abaixo, e você vai agregar entonces uma cobertura abaixo, hermanos, de hojas, e depois você vai colocar uma composta, e aí vai colocando, hermanos, conforme está a orientação, e de esta maneira você vai abonar esta tierra de tal maneira, e a planta, al pie de la planta, se você mira em suas raízes, está uma pedra. E por que colocaram, ou deveriam colocar uma pedra al pie de la planta? Porque a tendência de la raiz é aprofundizar-se de maneira vertical para abaixo. Pero quando se põe esta piedra, a piedra impide a raiz de ir diretamente para baixo e se ramifica de maneira que ela vai absorver mais nutrientes e mais líquido desta maneira. Hermanos, isto é fenomenal. Este método, claro que é caro, se você põe todo o abono e todo o que requer aí conforme a gente experimentada, pé de frutal vai sair por $100 no mais este processo, pero você vai ter a recompensa a la cosecha neste método. Queridos hermanos, entonces, quando vayamos a comprar uma finca, uma área de tierra, seja pequena ou grande, temos que buscar uma tierra que tenha água em abundância, porque a agricultura não pode sobreviver se não há água. Pero não me permitiria o tempo de falar aqui sobre a irrigação, pero quando colocamos sprinkler ou chafariz e que echa água assim, isto se perde muita água, porque a água evapora e também se vai a umedecer a terra que não há planta. Então, agora, hermanos, o que estão fazendo os agricultores é agarrando uma tuberia muito pequena, uma mangueirita muito chiquilla, como se fosse assim uma pluma, e hace hueco al pie de la planta, que agora cai como gotero, e que está al pie de la planta, este gotero aí, e então não vai perder tanta água assim como esse sprinkler ou chafariz que hace umedecer todo o terreno, pero que não vai aproveitar muita desta água. Então, com gotero, se põe al pie del árbol ou del vegetal que quer umedecer, e agora vai venir árvores que vão produzir grande abundância de frutas. Vamos dar uma mirada lá ao PowerPoint. Mira, hermanos, estamos trabalhando bastante com agricultura e estamos dando classes e vamos ter aqui
al día 12 al 14 de noviembre aquí en Los Ángeles, la clase de cómo abrir puestos de avanzada y vamos a tener también la agricultura. Mira, aquí tengo la producción, bueno, más que todo en Brasil, otros países tal vez pueda cambiar, no es que tenemos que seguir el mismo método todos los puestos de avanzada, hay que ver cuál es la tendencia o lo mejor que produce en cada terreno. Pero en Brasil, hermanos, tenemos superproductos, por decir aquí en la pantalla, tengo a la izquierda que hay a frutita negra, se llama acai o açaí, que es el segundo más poderoso antioxidante del planeta Tierra. El açaí o acai, el sabor no es bueno, usted mira que está como un atole negro, pero es poderoso en hierro, proteína y a la vez vitamina C. Esto es algo muy raro, porque normalmente los productos que contienen hierro no tienen vitamina C y se requiere de la vitamina C para absorber el hierro. Por tanto, este acai es un poderoso antioxidante en contra de la oxidación. A la vez, hermanos, al medio tenemos lo que es dragon fruit, como la fruta del dragón o pitaya en español, parece que es más conocido, pitaya. Pero esta fruta, mis hermanos, es maravillosa, es una delicia. Y cuando usted la abre, hay diferentes coloraciones, hay rosita, hay blanca, hay roja, bueno, hay diversos colores, como amarilla. Y esa pitaya, hermanos, es también a la vez un poderoso antioxidante y le da el aporte energético para los estudiantes trabajarem. A la derecha tenemos el cacao, y ese cacao sí es el primero más poderoso antioxidantes que hay en el planeta, no más que la gente lo hace chocolate, pone azúcar y como también el acai, envenena todo y le da a los niños y le da a la gente. Por eso hay que aprender a producir todo esto. Hermanos, estamos trabajando bastante para meter en Sudamérica los puestos de avanzada con estes, ponga atención a la palabra, con estes superprodutos. Uzías, mis hermanos, era amigo de la agricultura, por tanto, ahora también debemos aprender, pero no se restringe a esto. Allá en mi país, en Brasil, plantamos la pupunha, plantamos, hermanos, la chirimoya y la guana, bueno, allá decimos otro nombre, pero en español se dice guanábana. La guanábana es altamente rica en propiedades en contra del cáncer. Incluso la fruta es como un manjar del cielo, tan saborosa es la fruta. Y hay otras frutas que tenemos allá en clima tropical. Quiero decir, hermanos, que estamos en el ABC de todo esto. Entonces, en este momento tenemos que aprender. Joyas de los Testimonios, tomo 2, dice así, página 445, perdón. El trabajar la tierra es una de las mejores ocupaciones que pone en actividad a los músculos y da reposo a la mente. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestras escuelas. Esta es precisamente la primera tarea que debiera iniciarse. Nuestras escuelas no debieran depender de productos importados en lo que se refiere a cereales, verduras y frutas que tan esenciales son para nuestra salud. Qué triste, hermanos, de que yo pasé por la secundaria, pasé por el bacharelato y pasé por la maestría sin aprender a plantar un pie de aguacate. Nada, nada y nada. Qué triste, hermanos. Es el ABC. Y yo le hago una pregunta, ¿y qué es el ABC? El ABC es lo más importante. Usted no puede aprender a la gramática, a ninguna parte académica si usted no tiene el ABC. Por tanto, es la parte introductoria. Entonces, hermanos, ahora sabemos tocar piano, tocar instrumentos, sabemos muitos deportes,
a tantas cosas de tecnología, pero la base de la vida, que es la comida, nada, no sabemos nada, porque la iglesia ha fallado en su obra. Disse, portanto, mis hermanos, que el estudio en materia de agricultura debiera ser el ABC de la verdadera educación. Por tanto, en el cielo hay trigo. Y qué triste, hermanos. Cuando hablo esto en las iglesias, yo le digo esto. Un agricultor en este planeta aquí es un pobre coitado que não tuvo estudio, que não tuvo oportunidade en la vida y como no sabía hacer nada, lo colocaron a trabajar la tierra. Es significado, símbolo de ignorancia. Pero esta es una estupidez, porque ¿quién puede vivir sin comer? Por tanto, el agricultor y la cocinera son las partes más importantes de nuestra salud. Porque si no tenemos buenos productos de la tierra, ni una persona que sepa cocinar o preparar la comida, nuestra vida está arruinada. Por tanto, mis hermanos, en este momento debemos ir al campo y empezar todo otra vez. Ahora escuchen esto. Dios ha calificado a su pueblo para que ilumine al mundo. Ahí está la historia de José como algo práctico, hermanos. En todo el mundo. Dios ha calificado a su pueblo para que ilumine al mundo. Le ha confiado las facultades mediante las cuales deberán, ahora subrayé ahí para ver que es importante, deberán extender su obra hasta que abarque el mundo entero. No solamente en Brasil, no solamente en Argentina o en México, dice en todas partes de la tierra. En todas partes de la tierra deberán estabelecer sanatorios, escuelas, casas editoras y las facilidades, yo coloquei ahí entre paréntesis, industrias necesarias para el cumplimiento de su obra. ¿Usted cree que ya no hay tiempo? Porque algunos me dicen así, Pastor Souza, ¿usted cree que hay tiempo todavía para todo esto? Bueno, yo le regreso la pregunta. ¿Usted cree que la palabra de Dios regresa vacía? ¿Qué le parece? ¿Usted cree que la palabra de Dios regresa vacía? Yo no creo. La palabra de Dios hasta una coma se va a cumplir y Dios va a tener quien se levante a esta hora. Y si no hablen, las piedras hablarán. Queridos hermanos, si yo no quiero meter mi mano a la tierra porque soy de la ciudad y soy delicado, ¿no? Dios va a levantar allá un rústico, un pescador, un agricultor, un publicano y va a hacer la obra del Señor. Por tanto, mis hermanos, en este momento debemos ir al campo. Debemos aprender lo que es la agricultura orgánica sostenible, cómo hacer injerto de los árboles frutales, cómo preparar abonos orgánicos, cómo preparar la lumbricultura, cómo hacer las podas y mucho más. Ahí tenemos el proyecto que vamos a tener allá en Brasil, hermanos, preparado por los mismos estudiantes. Todo eso sin químicos, sin pesticida, sin agrotóxicos. Aprender la diversificación y rotación de cultivos, aprender el control de plagas sin tener que meter nada de drogas para matar esos problemas que hay en la plantación. Vamos a estar colocando, hermanos, en el curso cuáles son los materiales que podemos usar en cuanto hay condiciones. Ahí tenemos muchas herramientas que podemos usar. Ahora termina, hermanos, Conducción del Niño. Página 334 dice, ningún ramo de trabajo manual es de más valor que la agricultura. Se debiera hacer mayor esfuerzo para criar y alentar el interés en las tareas agrícolas. Llame el maestro la atención hacia lo que la Biblia dice en cuanto a la agricultura, que era el plan de Dios que el hombre labrase la tierra, que al primer hombre gobernante de todo el mundo le foi dado um jardim para que lo cultivara e que muitos de los más grandes hombres del mundo, su verdadeira nobleza, han sido cultivadores del suelo.
El que se gana la vida por medio de la agricultura escapa a muchas tentaciones y goza de innumerables bendiciones y privilegios negados a aquellos que trabajan en las grandes ciudades. Terminamos por hoy, hermanos. Esta parte es muy importante, parece un poquito diferente de las demás, porque yo estuve hablando, mis hermanos, bastante de profecía, pero vamos a hablar de la agricultura como parte profética para el tiempo del fin, porque dice que la tierra ayudó a la mujer allá en Apocalipsis 12, 16. Alabemos al Señor, adoremos nuestro Criador. Él nos llamó para una tarea y Él va a llevarnos de gloria en gloria, de vitória em vitória, hasta que lleguemos a su reino. Con reverencia, hermanos, vamos a adorar nuestro Criador y darle honra y gloria. Padre amado, gracias, Señor, gracias por tu palabra. Hoy aprendemos sobre la agricultura. Uzías era amigo de la agricultura. Senhor amado, aquele que sembra abundantemente, abundantemente cosechará. Gracias, Senhor, porque Tu nos prometes alimentar-nos e quando já não tengamos mais o fruto da terra, Tu vai trazer o fruto do cielo para alimentar Tu pueblo. Guarda-nos del mal, prepara-nos para Tu venida, bendice nuestros queridos, Senhor, bendice Tu pueblo, Tu obra, Tu iglesia. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Estamos traindo, mis hermanos, um projeto para Sudamérica e Centroamérica. Assim que vamos estar colocando vários temas para que podamos estudar um pouquinho mais sobre a importância de construir o arca de Noé para o tempo del fim. O Senhor, mis hermanos, nos ha dado muita luz sobre a obra de la misión para el remanente. Así que vamos a empezar estudiando un pequeño texto que es muy importante. Está en el libro de Mateo, capítulo 24. Dice el Salvador al capítulo 24 de Mateo y el versículo 15. Dice la poderosa palabra del Señor así, con estas palabras. Dice 24:15. Portanto, quando veáis em lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, el que lê, entenda. O Senhor está falando de la apostasia, del decreto dominical, e o versículo 16 menciona: Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O versículo 18 diz assim: E el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mis queridos hermanos, o Senhor nos está invitando para que para a hora final nós outros devemos ir ao campo. Portanto, há arca de Noé para o remanente, porque diz Apocalipse 12, 16 que a terra ajudou a la mujer.